7 en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. El primer programa del año 2018. En este día queremos referirnos a 3 cuestiones esenciales. Número 1, la resolución o la ordenanza del Ministerio de Educación que ha sido cuestionada, que tiene que ver con el tema de la convocatoria a concurso para los cargos de directores y directoras de distritos y regionales. Debía ser también para los técnicos. A ese tema, a propósito de todo lo que está en el tapete, con absoluta responsabilidad, como acostumbramos. Vamos a referirnos también al abuso que se está cometiendo en La Romana contra una maestra que lamentablemente tampoco parece ser que en el ejecutivo de la ADP no se han informado de eso, para decirlo de mejor manera, porque yo no quiero pensar que se trate de una actitud de complicidad, pero contra esa maestra se están cometiendo verdaderos abusos. Vamos a presentar audios y vamos a presentar fotografías que muestran por qué decimos que hay una actitud de complicidad para encubrir y proteger al agresor de esa maestra. Y por supuesto vamos a hablar también de la actividad con que inicia este año, digamos la actividad central del mes de enero de la Marcha Verde. De estos 3 temas vamos a estar conversando en este día y por supuesto vamos a también tener la oportunidad de que los y las que están siguiendo el programa puedan conversar con nosotros y puedan referirse a los 3 temas que vamos a tratar o a cualquier otro, pero habrá un espacio para esa interacción. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el contenido del programa. En Copnama te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector.
INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Gracias por seguir con nosotros y nosotras con el contenido de Café para Dos. Dijimos que vamos a hablar de 3 temas y uno de esos temas es la ordenanza 2417 que ha aprobado el Consejo Nacional de Educación para la convocatoria a concurso para ocupar las posiciones de directores de distritos educativos y directores regionales de educación. Esto ha provocado el anuncio, parece que ha generado malestar y naturalmente afecta intereses porque modifica una práctica que se volvió natural por la cotidianidad, pero no por ello legal. Ha habido una reacción de los profesores y las profesoras, no sé si todos, pero bueno, de la corriente que orienta el Partido de la Liberación Dominicana, porque hay que decirlo así. Ha reaccionado amenazando con convocar a protesta y afectar el reinicio del año escolar. Se ha planteado que es ilegal y que viola derechos esta decisión de organizar el concurso y convocar a concursos para las personas que aspiran a ocupar esas posiciones. Yo quiero plantear para los fines que corresponde, porque se suele mucho manipular al magisterio para arrastrarlo inconscientemente a cosas, a procesos que tienen fines que no se le expresan claramente y que no necesariamente representan los intereses de los maestros. En primer lugar, la ley 6697 se ha estado violando en realidad durante todos estos años, porque esa ley establece el concurso para todas las posiciones, todos los cargos docentes. ¿Qué había estado pasando? Que solamente se convocaba concurso, se fue construyendo una cultura de concurso para la selección de maestros y maestras, directores de centros educativos. Los demás, técnicos, directores de distrito, directores regionales, se asumió como parte de esa lógica de clientela, de ese clientelismo que ha afectado históricamente al Estado dominicano en sentido general, y el sistema educativo no ha estado ausente de eso. Y en las diversas investigaciones que se han hecho, ese es uno de los elementos que aparece como obstáculo, como uno de los problemas que tiene que superar el sistema educativo dominicano para
para lograr propósitos de mejora de la educación del país. Porque esos puestos se reservaban a la lógica partidaria. ¿Quiénes los decidían? ¿Qué es lo que normalmente hacían los ministros? Uno más que otro, porque dependiendo de qué tan pedagogo sea o qué tan político, meramente político, y no estoy diciendo que ser político es malo, absolutamente, al contrario. Lo que estoy diciendo es que hay gente que se orientan más en una función por el criterio simplemente político sin tener en cuenta ningún otro. Y en el caso de educación, yo pienso que es necesario tener en cuenta los propósitos, la finalidad de la educación. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos cargos lo señalaban los líderes políticos, fundamentalmente del área del magisterio del partido gobernante. En el caso que nos ocupa de los compañeros y compañeras que ejercen liderazgo en el magisterio, en el Partido de la Liberación Dominicana, en el área magisterial. Sean su lista y se la entregaban al ministro de turno. El ministro de turno se sometía a esa lista, designaba a toda esa persona sin averiguar más nada, simplemente porque es la lista que sometió los líderes magisteriales del partido. Dentro de esa lista, tú te podías encontrar con personas con con capacidad, con la formación, con los criterios para ejercer esa función, pero también te encuentras con gente que va a ir sabiendo que le debe esa posición a unos dirigentes que tienden a obedecer más, a garantizar más lealtades a esos dirigentes que a los intereses del sistema educativo, en tanto instancia del Estado que tiene el deber de garantizar educación, buena educación para todos y todas. Entonces, por eso cuando la ley se hace en el 97, se establece el concurso para todas estas posiciones. La ley no se cumple, no se cumple. Y en el pacto educativo que se firmó el 1 de abril del año 2014, todos los sectores firmantes de ese pacto, en donde están el gobierno con sus diferentes instancias, y en este caso concreto el Ministerio de Educación, como instancia que además debía cumplir con este compromiso, está el sindicato, la ADP, están el sindicato que agrupa, la organización que agrupa a los técnicos, están todos los sectores que todos sabemos, vinculados al tema de educación, ONG y demás, y todas las organizaciones e instituciones miembros del Consejo Económico y Social. Son compromisarios todos y todas del cumplimiento de ese pacto. Lo que pasa es que aquí también tenemos una cultura de firmar, no importa, firmamos y luego se hace todo lo contrario. Y eso pasa como algo normal. Entonces, el pacto se comenzó violando con la complicidad de la propia ADP, por lo menos de una parte de la ADP. Cuando se designaron en el 30 de diciembre, el ministro anterior, Carlos Amarante Baré, nombró 550 técnicos de un solo plumazo, sin concurso, atendiendo a esos mismos criterios, a los criterios habituales. El padrinazgo político. Dentro de eso habían cerca de 35 que no tenían ni siquiera la formación de grado. Y es un irrespeto que a un maestro que usted le exige que se forme, que gane un concurso para nombrarlo en una posición, usted le coloque
como asesor, como supervisor a una persona que no tenga ni siquiera la formación de grado. Y eso se vio, eso pasó en el mismo año en que se firmó el pacto, con el silencio cómplice de una parte, no solo con el silencio cómplice, sino con la participación y la defensa de una parte de la dirigencia del ADP. Luego, esta práctica se continuó y hubo otra cantidad, unos 800 técnicos que nombró el ministro actual en esa misma condición, que a mí me dio muchísima pena, lo comenté aquí, porque dije que era contrario al anuncio que había hecho el ministro de que iba a ponerle atención al tema de la calidad y al tema institucional. Y son dos temas clave, y uno aporta al otro. El tema institucional aporta a la calidad, porque todos esos problemas de orden institucional son una interferencia que impactan de manera significativa los propósitos de mejora de la calidad de la educación. De tal suerte que en este momento, si el Ministerio de Educación se plantea, como establece la ordenanza 2417, la convocatoria al concurso para la posición de director de distrito o directora y de regional de educación, a mí me parece que eso es, primero hay que indicar que no viola nada, todo lo contrario, cumple con un mandato de la ley y cumple con un mandato y un compromiso firmado por todos los actores que firmaron el pacto educativo. Número 2. Eso aporta, si se cumple y se hace con rigor, aporta a la calidad de la educación, a los propósitos de mejora de la calidad de la educación, porque el tema de la gestión es otro factor importante que aparece en todas las investigaciones. Hay serios problemas con esto. De tal manera que en ese sentido yo pienso que es muy importante tener en cuenta estos elementos. Pero además se argumenta que viola y que desconoce derechos adquiridos. No es verdad. No desconoce derechos. Porque las personas que están en condiciones de interina tienen todo el derecho de participar y tienen toda la oportunidad de participar en el concurso si tienen las condiciones, si cumplen con los requisitos que están señalados. Y tienen ventajas con relación a los que puedan aspirar que no están en la posición, porque tienen una experiencia acumulada en el tiempo que han estado ejerciendo como en calidad de interino. ¿Qué es lo que pasa con el concurso? Que ofrece la oportunidad para que cualquier maestro o maestra que tenga 5 años en el servicio y que no supere los 25 años en el servicio, pueda participar en el concurso para optar por la posición de director de distrito o de directora regional sin que obligatoriamente tenga que estar inscrito o tenga que tener un padrino o tenga que hipotecar su cabecita o tenga que hipotecar su independencia y su autonomía profesional para agradecerle a un padrino que lo nombró, sino que tenga la libertad de hacer, de participar y optar por una posición con la única condición de demostrar capacidades para ocupar esa posición. Demostrarla en el concurso,
en las pruebas que contempla el concurso. Entonces yo pienso que eso no viola nada, al contrario, ofrece oportunidades tanto a los que están en calidad de interino, que no tienen que temer, porque yo pienso que si han estado ejerciendo la función y lo han estado haciendo bien y tienen las capacidades, las competencias, la formación, cumplen los requisitos que están ahí, no veo cuál es el problema de que puedan depositar sus expedientes y participar en el concurso y ganarlo. Si yo fuera a arreglarle, a mejorar esa ordenanza, lo único que yo me gustaría que estuviese como más explícito es los criterios en base a los cuales el ministro de la terna que le entreguen con los resultados de los concursos, cuál es el criterio que va a prevalecer para la designación de uno, para elegir uno de los que esté en la terna para esa posición. Se sabe, la ordenanza establece que la terna se va a conformar con los que queden con las 9 calificaciones más altas. O sea, los que obtengan las calificaciones más altas, los 9 en ese orden, con eso se formaría la terna. Se formarían ternas, ¿no? Pero yo le agregaría, le pondría más explícito cuál es el criterio para la escogencia dentro de lo de esa terna, porque deja una brecha que pudiera colarse el peso y la presión político partidaria, que igual es una amenaza para los propósitos de mejora del sistema, porque tienen la oportunidad los que son del Partido de la Liberación Dominicana y que tienen su formación y tienen sus capacidades, sus competencias para ejercer esa función, tienen la oportunidad. Y ser del partido no le limita, pero tampoco le garantiza que por haber pegado mucho afiche de un candidato, ya eso le garantice una posición, en el caso del sistema educativo. Entonces, esta reacción que ha habido, yo tengo la ordenanza, la he visto completa, he visto cuáles son las pruebas a las que se deben someter las personas que aspiran y cuál es el requisito que se le está poniendo, y yo creo que eso es mejor que lo que se ha hecho hasta ahora. Ofrece más oportunidades al margen de la militancia partidaria y visto más el tema de la formación, las capacidades, las competencias que se demuestren, no que se digan, sino que se demuestren. Es sorprendente esta defensa de las violaciones de derechos y decir que se busca destituir, porque la verdad es que cuando Carlos Amarante Baré fue nombrado en el Ministerio de Educación, hizo un chapeo, como se dice en el argot popular, un chapeo sin precedente en la historia del sistema educativo dominicano. Barrió con todos los directores de distritos y directores regionales. Se salvó solamente una dirección regional, creo yo. Y entiendo también por qué se salvó, aparte de que es una gente que tiene condiciones, pero yo pienso que no fue por las condiciones, porque habían otros, ahí habían personas con... Yo siempre, por ejemplo, señalo a Iluminada de la Vega. Puedo tener todas las contradicciones que pueda tener en el plano ideológico político, pero es una persona con formación y con capacidad para ejercer una función como la que tenía. Y se la llevaron de paro, lo chapearon a todos. Nunca en la historia del sistema educativo se había visto que barrieran con todas esas posiciones por un cambio de ministro. Y eso pasó y yo no escuché a nadie. Parece que eso
esos que quitaron también del Partido de la Liberación Dominicana, porque todos son, ese ha sido el criterio, y por lo tanto todos eran cuadros y militantes del partido oficial, pero no tenían doliente, parece, porque nadie salió a decir que se estaban violando derechos, nadie salió a defender a esa gente. La única que hizo un pronunciamiento, no de defensa, sino de defensa, no de defensa personal, sino de la institucionalidad, porque me parecía asombroso que eso nunca había pasado y que se hiciera un barrido tan completo, pero después nadie más. Entonces yo pienso que cada maestro y cada maestra debe preocuparse por leer esa ordenanza, conocerla, no reaccionar de oído, sino buscarla, leerla, conocerla y tener conciencia y hacerse preguntas o formular preguntas e intentar que le den respuestas a esas preguntas. Porque yo pienso que también es un sentido de compromiso y de responsabilidad. Todos sabemos que la educación de este país no va a mejorar si no hay cambio en la lógica con que se mira el sistema y cómo se utiliza el sistema del Ministerio de Educación. Carlos Amarante Baré dijo una cosa que es la verdad más contundente del mundo que yo haya oído de un ministro de Educación, lo único que él no fue consecuente con eso. Carlos Amarante Baré dijo, es hasta hoy el Ministerio de Educación va a ser la base de sustentación de los que aspiran a construir candidaturas, síndicos, regidores, diputados, senadores. Eso dijo Carlos Amarante Baré, refiriéndose a todo el personal administrativo, que no iba a ser así, y fue todo lo contrario, la verdad. Carlos dijo una verdad del tamaño del cielo, pero fue inconsecuente con eso que dijo, porque su práctica sirvió, fortaleció, incrementó esa lógica en el sistema educativo. Entonces, hay que buscar el pacto, leerlo, hay que buscar la ley, leerla, y buscar la ordenanza y conocerla para formarse cada maestro y cada maestra su propia opinión y fijar posición en función de eso. Vamos a hacer una pausa para venir con lo que vamos a referir del caso que ha pasado con una maestra de la Romana que no ha tenido la suerte para encontrar defensa de la máxima autoridad de la ADP. Por fortuna sí lo ha encontrado de la ADP local de la Romana. Destaco esa actitud de la profesora Nelly, que no la ha dejado sola en ningún momento, pero tampoco ha encontrado la defensa de las autoridades del Ministerio de Educación de la Romana. Y yo creo que también es una obligación del Ministerio de Educación preocuparse, porque cuando un maestro o una maestra, como en este caso, es objeto de una agresión, tiene que preocuparse por lo menos porque haya una investigación seria. Y yo no sé qué hace, cómo es que actúan estos ministerios públicos que están en las unidades de género en los pueblos que tienen que ver con estos temas, porque la verdad que con esa maestra, como se ha llevado ese proceso, deja mucho que desear. Vamos a una pausa para que escuchemos 3 audios muy breves, fueron grabados por vecinos, y luego
veamos fotografías que muestran los golpes que tiene esta profesora y después vamos a comentar cómo es que el proceso se ha ido llevando. Una pausa y regresamos. En COPNAMA te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Gracias por seguir con nosotros compartiendo el contenido de Café para Dos. Vamos a pedirle, miren, le voy a hacer una explicación breve para que entiendan de qué se trata. La maestra Dinamarca de La Romana fue objeto de agresión, de una agresión por parte de su pareja. Creo que están en proceso de separación. Los audios que yo voy a presentar fueron grabados por vecinos de esa vivienda donde ella estaba siendo agredida, y se escucha
una vecina, una señora que dice, que llama, que pide auxilio, que vengan, que están golpeando a una mujer, que están matando a una mujer, y se oye en el primer audio, cuando esa voz que dice, auxilio, ayúdenme, ayúdenme, es ella. Y después yo le voy a presentar fotografías de cómo se ven los golpes que tiene ella, que no han servido de nada, porque al final, aunque ella fue a la policía le mandan a salud pública, un médico de salud pública la examina, establece que tiene trauma, pero ese mismo 17, el domingo 17, pero para el Ministerio Público ni para el Ministerio Público encargado de la unidad de género, eso no sirve, eso no tiene ningún valor, esos audios no le dicen nada, los golpes que tiene la maestra tampoco le dicen nada, y 5 días después le mandan a un médico legista para que haga un certificado. Y ese médico legista igual establece que tiene trauma, pero que no son severos. La cosa es que la maestra es la que termina con esposa puesta, incluso en una cama donde estaba con suero. La apresaron, le ponen esposa, es a la que le toman medida, le aprueban medida de coerción, y el príncipe, porque tiene poder, porque tiene padrino, él es la víctima. Es insólito las cosas que pasan en este país. Que ninguno de esos elementos eso no ha servido para ese Ministerio Público. Vamos a ver el primer audio, por favor. Jimmy, alguien aquí en la Elia 81 está pidiendo auxilio. Pero dígame qué es. ¿Qué tiene? Jimmy, abra, es que la puerta está cerrada. Jimmy. Elia 81, la Elia 81, por favor, alguien encerrado, una mujer pidió auxilio. Elia 81, la Elia 81. Miércoles van a dejar matar una mujer en una casa. No corre nadie, ni siquiera algún. Miércoles van a dejar matar una mujer en una casa. No corre nadie, ni siquiera. Repite el primer audio, que yo no lo escuché bien, a ver si se escucha bien. Jimmy, alguien aquí en la Elia 81 está pidiendo auxilio. Pero dígame qué es. ¿Qué tiene? Jimmy, abra, es que la puerta está cerrada. Jimmy. Bueno, ustedes pueden escuchar que en el primer audio se oye, mientras la señora habla, se escucha esa voz que grita y dice, ayúdeme, ayúdeme, auxilio. Y ella insiste en esto y dice, es que está cerrada porque él cerró la casa precisamente para eso. Esos audios no le dicen nada, eso no existe para el Ministerio Público de la Romana. Pero es el mismo Ministerio Público encargado de la unidad de género. Vamos a ver la fotografía que están ahí. Miren, esa fotografía ahí se ve, pero déjala como al paso. Mira, ahí se ve los moratones que tiene ella. Mueve la otra. Miren ese. Mueve la otra. Mírenlo ahí. Esa fotografía se la tomó la ADP de la Romana, por fortuna. Por fortuna, porque de lo contrario no existiera nada. Porque lo que hizo el Ministerio Público de la Romana fue que ella primero va el domingo, el mismo día, a la policía. Luego, al día siguiente, la policía llama para que el Ministerio Público encargado de la unidad de género vaya, porque tiene que estar. Fue tarde de la noche, cerca de las 10, y
casi las 11. Pero no valió para nada lo que dijo la maestra, lo que presentó, lo que hizo el médico de salud pública, que establece que tenía trauma, que dice luego que tiene que llevarla. Ella va al día siguiente al Ministerio Público, formaliza la denuncia, no hacen ningún caso, y cuando va el ciudadano, que parece que tiene mucho padrino ahí, entonces operan inmediatamente y llaman a la profesora y le dicen que ella está presa, que ella queda presa. Y rápidamente le conocen medidas de coerción y no toman en cuenta en lo absoluto nada de lo que de las evidencias que se observan. Las empresas, un médico la ve, dice, pero esta señora no puede estar en estas condiciones. Pero ustedes ven, es que yo no le pasé esa fotografía de cuando ella está en la cama. En esa cama le ponen esposa, cuando está con suero puesto en un centro de salud. Ayer ella vino a la unidad de género de aquí, de la capital, que la mandó la fiscal de La Romana. Y pasó prácticamente el día entero ahí, porque ni se podía ir ni podía ser atendida, porque ese Ministerio Público que la mandó para acá no mandó un oficio, no remitió absolutamente nada, y eso era un requisito para que pudiera ser atendida y evaluada por la psicóloga aquí en la unidad de género del Distrito Nacional. Cuando la llaman desde aquí, envían, pero nada que ver con la situación, la agresión que vivió la maestra, sino todo lo que presenta a la maestra como la agresora y al señor, al abogado, dirigente del partido oficial, que ha conseguido muchos niveles de protección como víctima. Y por lo tanto no podían tampoco atenderla hasta que tarde, ya es que por insistencia de la unidad de aquí, envían el oficio que permitiera que le atendieran, y entonces fue evaluada por psicología. Pero eso es para que ustedes vean cómo son las cosas, cómo hay gente con suerte y otras que no tienen ninguna, porque esta maestra no ha conseguido que la voz oficial del Comité Ejecutivo Nacional diga algo de una maestra que ha sido sometida a una agresión y encima de eso, abuso en el proceso que se le está siguiendo. Ojalá que se enteren y que también las autoridades del Ministerio de Educación investiguen desde aquí, porque en La Romana parece que hay todo un manto de encubrimiento de este señor que parece que tiene mucho poder, para decirlo de alguna manera. Eso es muy lamentable. La otra cuestión que queríamos referir antes de pasar al teléfono es cómo inicia la Marcha Verde en este año 2018. Después de un año 2017 intenso, un año que contribuyó este movimiento a crecer la conciencia en la sociedad dominicana de los daños que provoca la corrupción y la impunidad, después de haber puesto en escena formas novedosas de lucha, acciones, movilizaciones contundentes que rompen, superan todos los precedentes en términos de la movilización en la República Dominicana, y que naturalmente cambió el cuadro político, cambió el contexto político y social dominicano. Después de un año de trabajo intenso, la Marcha Verde anuncia que el 28 de enero
tendrá una gran concentración nacional en la intersección de la México con 30 de marzo, en la esquina del Palacio Nacional. Esta es una actividad familiar, como todas las que ha realizado la Marcha Verde, de carácter cívico, pacífico, ordenado, que de nuevo nos convoca a todos y a todas, campesinos de los barrios, de los residenciales, clase media, sectores populares, hombres, mujeres, profesionales, amas de casa, comerciantes, choferes, todos jóvenes, a todos y a todas, los y las que tenemos conciencia de que la corrupción y la impunidad, este régimen de corrupción e impunidad que se ha impuesto en la República Dominicana, tiene que ser superado para que podamos avanzar y lograr realmente construir democracia de verdad, que logremos los propósitos de desarrollo por los que tantas generaciones de dominicanos y dominicanas han luchado, y para que podamos recuperar los valores éticos que caracterizaron a los dominicanos y dominicanas, y superemos, rompamos este régimen de corrupción y de impunidad que arropa a la República Dominicana. Eso no va a ocurrir por voluntad de las autoridades, obviamente que no. Lo único que va a provocar ponerle fin a la corrupción y la impunidad es la movilización de la ciudadanía, la demostración de conciencia de la ciudadanía para ir a las calles, ir a las plazas públicas, a protestar, a reclamar, a decirle a las autoridades que es su deber ejercer la función pública, gestionar los dineros públicos con sentido ético y ponerlo al servicio de la construcción del bienestar de los dominicanos y las dominicanas. Y por eso el 28 estamos convocados todos y todas. Hola. 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 Se cae. ¿Hay un problema con el teléfono? Por eso todos y todas estamos convocados el domingo 28 a asistir a esta cita que de nuevo nos convoca para continuar mostrando los músculos de este movimiento. Buenas, ¿de dónde? Buen día. Sí, ¿de dónde? Tiene que baje el volumen de su televisor, por favor, porque si no, no se escucha. Felicidades. Gracias, igual para usted, adelante. Sí, mire, yo soy técnico del distrito educativo. Ajá. Quisiera saber qué orientaciones tenemos para la evaluación de los técnicos que fueron evaluados en el 2012, y hay una sentencia que condena al ministerio a pagar esos técnicos. Le pagaron a unos cuantos y siguen pendiente un grupo de técnicos, y ahora se han evaluado los técnicos nuevamente y no se sabe qué va a prevalecer, si se va a pagar la evaluación de ahora, si no se va a pagar la de antes. ¿Qué orientaciones tenemos? Ok, gracias, muy bien. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que apegarse y cumplir con esa sentencia. A mí me parece que eso es lo que indica los más elementales principios de respeto a la institucionalidad. Sabemos que la nuestra es muy débil, pero me parece que el ministerio tiene que cumplir con lo que manda esa sentencia, que recorrió todas las instancias y que finalmente le da un mandato al Ministerio de Educación que me parece que tiene que cumplir. Entonces yo creo que
eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación. Cumplir con el espíritu y con lo que explícitamente ordena esa sentencia que fue emitida después de un proceso de conocimiento de ese recurso en todas las instancias. No creo que pueda hacer otra cosa. Señores, este tiempo sí se fue rápido. ¿Y qué fue? Bueno, yo quiero finalmente en estos 30 segundos que nos quedan, insistir en qué tenemos que hacer cada uno y cada una para trabajar de cara al 28. Todos los de sentimiento y de corazón verde. Hay que contactar al vecino, al amigo, al que nos acompaña en el centro de trabajo. Hay que organizar los contactos verdes en los barrios para activar y crear las condiciones para multiplicar y superar en el 28 todas las manifestaciones llevadas a cabo por la Marcha Verde en el 2017. Señores, no tenemos tiempo para más. Queremos agradecerle su compañía en el día de hoy e invitarle para que el próximo sábado nos encontremos de nuevo en una nueva entrega de Café para Dos.